Hola a todos. Vamos a empezar a hablar un poquito de este nuevo material sobre el que vamos a trabajar. Primero os voy a presentar un esquema de lo más importante. A ver, en principio vamos a ver cuál es la definición de los plásticos, qué son y de dónde vienen. Después los vamos a clasificar. Veremos que se pueden clasificar por su naturaleza en naturales y sintéticos y también por su estructura interna, según pueden ser termoplásticos, termoestables y elastómeros. Estos son los que vamos a estudiar más a fondo, porque es lo que nos interesa más. También veremos sus características y después un poco las técnicas de conformación de todos los objetos de plástico que conocemos. Las más importantes serán la compresión, la extrusión, la inyección, el soplado y por vacío transferencia. Vale, empezamos viendo un poquito la definición de los plásticos para entender un poquito más lo que son. Son compuestos químicos formados por macromoléculas. Macromoléculas que son unas moléculas muy largas, por eso se llaman macro, de compuestos sobre todo de carbono y hidrógeno. Y después se mezclan con otros aditivos. Lo iremos viendo. Después, también es muy importante conocer un poco el proceso de fabricación, que es una reacción química que se llama polimerización, donde a partir de monómeros, que son compuestos muy pequeñitos, se forman los polímeros, que son las cadenas largas que dan las propiedades a los plásticos. Bueno, las propiedades principales, pues la plasticidad, la conductividad eléctrica y térmica, su resistencia química y mecánica, su densidad, la elasticidad que tienen, la dureza, el reciclado, veremos que algunos se pueden reciclar, otros es más difícil, y todas estas propiedades son las que han hecho que sean uno de los materiales que más se utilizan en la actualidad. Bueno, empezamos a ver un poquito lo que son los termoplásticos. Son moléculas, como podéis ver en el dibujo, lineales y están unidas muy débilmente entre ellas. Por eso estos plásticos se pueden calentar y darles forma, y cuando se enfrían la forma se queda rígida. Por lo tanto, se pueden moldear, y la característica que tienen, que hace que sean reciclables la mayoría, es que este proceso se puede repetir varias veces sin que pierdan las propiedades. Bueno, aquí he hecho una lista de los principales, que seguro que os suenan de haberlos oído alguna vez. El PVC, el cloruro de polivinilo, se utiliza para ventanas, para tubos, bueno, tiene un montón de aplicaciones, incluso muy diferentes. El poliestireno, que he puesto un vaso de yogur porque es lo que seguro que habéis visto un montón. El polietileno, que tenemos de dos tipos que son muy diferentes entre ellos. Está el de alta densidad y el de baja densidad. Después tenemos el PET, el polietilenglicolato, que se utiliza mucho en botellas, bueno, y para muchas más cosas. El polipropileno, los policarbonatos, que también tienen unas propiedades muy especiales, el teflón, que seguro que lo habéis visto en las sartenes para que no se peguen, el metacrilato, que también es transparente, muy parecido al cristal, y las poliamidas. Vale, poco a poco los iremos conociendo un poquito más. Los otros tipos son los termoestables. Como veis, las cadenas aquí ya no están tan solitarias, ya hay enlaces entre ellas. Estos plásticos son mucho más rígidos, pero la propiedad que tienen es que solo se pueden moldear una vez. Al tener estos enlaces entre las cadenas, no permiten, como los termoplásticos, volver a moldearlos varias veces. Por lo tanto, el reciclado pues, es un poquito más complicado. Los que más conocemos y los que más se utilizan son estos de aquí, que aquí os he puesto alguna imagen para que los veáis. Las resinas fenólicas o las baquelitas. Después tenemos las aminas, que se hace la melamina. Como los muebles de melamina, pues el recubrimiento es de un plástico. Después están las resinas de poliéster, los poliuretanos, que se utilizan sobre todo en la construcción también, y las resinas epoxi. Estos, como veis, son un poquito más diferentes que los otros los conocíamos mucho más seguro. Y el último tipo. Tenemos aquí los elastómeros, que son pues los elásticos, son plásticos que tienen propiedades elásticas. Y estos son los principales, seguro que os suenan. El látex, el caucho, los neoprenos y las siliconas. ¿Vale? Bueno, pues esto es un pequeño resumen.